Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase 12 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo lo que hicimos en la clase pasada. En la clase pasada, de las últimas cosas que vimos, vimos el tercer teorema de isomorfismo, el teorema de la correspondencia, y también vimos la definición de característica de un anillo, ¿no? Entonces, les recuerdo rápidamente cuál era la definición de la característica de un anillo. Entonces, tomamos R un anillo. Entonces, si no existe un entero positivo tal que n por a sea 0 para toda a en R, es decir, que cuando yo sumo a n veces me dé 0 para todo elemento a del anillo, si no existe ese entero, entonces decimos que R tiene característica 0. Y en símbolo lo escribimos así, ¿no? La característica de R es igual a 0. En caso contrario, si es que existe un entero positivo tal que n por a sea igual a 0 para todo a en R, pues nos vamos a agarrar el más chiquito de todos ellos, ¿sí? Y por definición, el más chiquito de todos los n que cumplan esta propiedad, pues va a ser la característica del anillo R, ¿no? Vimos un ejemplo de que la característica de Z es 0, porque no existe tal entero que anule a todos los elementos de Z. La característica de ZM es 0, vimos eso en los ejemplos, y que la característica del anillo, que es la potencia de un conjunto junto con las operaciones, que es la diferencia simétrica y el producto, que es la intersección, ¿sí? Entonces, la característica de ese anillo era 2, ¿no? ¿Sí? Ok. Y lo último que vimos en la clase pasada fue este resultado, ¿no? El 1.49, que la definición de característica nos dice que debemos checar que n debe anular a todos los elementos del anillo, ¿no? Entonces, esta definición no depende de si R tiene 1 o no, es una definición general, ¿no? Pero la proposición 1.49 nos dice que cuando el anillo tiene 1, pues la cuestión es más fácil, ¿sí? Porque va a resultar que si tenemos un R, un anillo con 1, entonces un número va a ser la característica del anillo R, si, solo si, n es el entero positivo más pequeño que anula a la identidad en R, ¿sí? Es decir, n es el entero positivo más pequeño hasta que cuando yo sumo n veces el 1, me da el 0, ¿sí? Ok, entonces ya no tenemos que checar cuando el anillo tiene 1, ya no tenemos que checar para todos los elementos, no basta checar con el 1, ¿sí? Ok, entonces ahora lo que vamos a ver en este resultado, es en el siguiente resultado, que es proporción 1.50. Ahora lo que vamos a ver es que si R es un dominio entero, entonces la característica del anillo o es 0 o es un número primo. ¿Sí? Entonces no hay muchas posibilidades para la característica de un dominio entero, ¿sí? Ok. Entonces, pues hagamos la demostración de este resultado. ¿Sí? Entonces, si la característica del anillo es 0, pues no hay nada que hacer porque pues ya acabamos, ¿no? Porque este resultado nos está diciendo que la característica es 0 o es un primo, ¿no? Entonces, si es 0, ya acabamos. Entonces, si la característica de R es igual a 0, ya acabamos. Entonces, supongamos que no es 0, ¿no? Entonces, supongamos que la característica de R es un entero positivo, n. Supongamos que la característica de R es n. ¿Sí? Es n. Y que ese es un entero positivo, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, queremos ver qué es primo, ¿no? Entonces, supongamos que n no es primo. Entonces, supongamos, para llegar a una contradicción, supongamos que n no es primo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, existen dos enteros positivos. Existen n1
y N2 enteros positivos, que cumplen ¿qué? Tal que ambos son mayores que 1, tal que N1, tal que ambos son mayores que 1, 1 es menor que N1, y también 1 es menor que N2, y ambos N1 y N2 son menores que N, ¿no? Tal que pasa esto, y además N es N por 1, N1 por N2. ¿Sí? Entonces, estamos suponiendo que no es primo. ¿Sí? Si no es primo, pues existe una factorización en dos números más pequeños, ¿no? Como producto de dos números más pequeños, donde ninguno de ellos es 1 y ninguno de ellos es n, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Como la característica de RSN, como la característica de RSN, pues en particular, recordemos que un dominio entero es un anillo conmutativo con 1, ¿no? Entonces, lo voy a escribir aquí, R dominio entero, es lo mismo que anillo conmutativo con unos sin divisores de 0, ¿no? Es eso, anillo conmutativo con 1, sí, sin divisores de 0. Sin divisores de 0, ¿sí? Entonces, como la característica del anillo es 0, pues anula al 1, ¿no? Entonces, el n anula al 1. Entonces, n por 1 de r es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Pero ¿quién es n por 1 de r? N por 1 de r es el 1 de r, así lo sumo, más el 1 de r. Esto lo hago exactamente n veces, ¿no? N veces, ¿sí? Pero esto, si ustedes lo checan, esto es exactamente, si yo hago el 1 de r, más así, el 1 de r, esto n1 veces, n1 veces, ¿sí? Por el 1 de r más, así sucesivamente, el 1 de r, n2 veces, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos esta operación con esta operación, y utilizando las propiedades de distributividad, lo que nos va a salir es que nos va a salir la suma de 1, n por n por 2 veces, ¿no? Pero n por 1 por n por 2 es exactamente n, por lo tanto tenemos esto, ¿no? ¿Y esto es exactamente quién? Esto es exactamente, pues, por definición, n1r por n2r, el 1 de r. Acá estoy equivocándome. Es el 1, n1 por el 1 de r por el n2 por el 1 de r. ¿Sí? Entonces, tengo este elemento del anillo R con este elemento del anillo R cuyo producto me da 0. Entonces, como R es un dominio entero,
Pues alguno de los dos tiene que ser cero, ¿no? Como R es un dominio entero. Un dominio entero. Entero. Entonces, N1, el 1 de R es igual a 0. O N2, el 1 de R es igual a 0. Entonces, supongamos sin pérdida de generalidad, supongamos de, de generalidad, supongamos que N1 por 1R0, ¿no? Supongamos. N1 por 1R es igual a 0. Pero, ¿qué es lo que tenemos? 1 es más chiquito que N1 y N1 es más chiquito que N. Y eso es una contradicción, ¿no? Contradicción, ¿por qué? Porque como sabemos que N, como sabemos que N es la característica del anillo, entonces y el anillo en este caso tiene 1 porque es un anillo conmutativo, entonces N es el entero más pequeño que anula el 1, ¿sí? Y aquí estoy viendo que hay otro entero más pequeño, que es el N1, que también está anulando al 1, ¿no? Contradicción. Pues N es el más pequeño que anula al 1, ¿no? ¿Sí? De la misma manera, se llega a una contradicción. Por lo tanto, ¿de dónde viene la contradicción? De suponer que n es igual a n por 1, ¿no? Por lo tanto, n igual a, no existe tal factorización de n igual a n por n igual a n1 por n2. No existe factorización de n igual a n1 por n2, ¿sí? Con n1 y n2 más pequeños estrictos, con 1 menor que n1 y también con n2, y ambos menores que n. Por lo tanto, n es primo, ¿no? Por lo tanto, si no existe tal factorización, n es primo. Y ya acabamos el resultado. ¿Sí? Entonces demostramos que es la proposición 1.50. Lo que demostramos es que la característica de un dominio entero o es cero o es un número primo. ¿Sí? Ok. Entonces, con esto vamos a entrar a otra sección, que va a ser la sección eh, que va a ser la sección de ideales maximales. Entonces, sección. Que va a ser la sección de ideales maximales, ideales primos, y la del criterio de Eisenstein. Entonces, ideales maximales, maximales, ideales primos,
primos. Y el criterio de Eisenstein. Eisenstein. ¿Sí? Ok, entonces, pues bueno, entonces para eso lo que vamos a demostrar es que todo anillo con 1 tiene ideales maximales, ¿sí? Ok, entonces para eso pues voy a recordar primero antes unas definiciones que tienen que ver con teoría de conjuntos, que es el lema de Zorn, ¿sí? Entonces, pues recordemos la siguiente notación. Recordemos cosas básicas de conjuntos. Nociones de conjuntos. Nada más voy a escribir las nociones que necesitamos, ¿no? Nociones de conjuntos. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy entonces a ver? Entonces voy a considerar CX un conjunto parcialmente ordenado. Entonces CX un conjunto parcialmente ordenado. Un conjunto parcialmente ordenado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que existe una relación en el conjunto que satisface 3 axiomas, ¿no? Es decir, existe en X una relación que denotamos como menor o igual. ¿Sí? Denotamos como menor o igual, que satisface las siguientes axiomas, ¿no? Tal que, ¿qué? Tal que A satisface que X es menor o igual que X para todo X en el conjunto X. Y esa es la relación de reflexividad, ¿no? Entonces, lo que dice es que la relación es reflexiva. ¿Sí? B, que es antisimétrica, lo que quiere decir es que si X es menor o igual que Y es menor o igual que X, entonces X es igual a Y. Y esta es la antisimetría, ¿no? Antisimetría. Por último, la transitividad, ¿no? Si X es menor o igual que Y es menor o igual que Z, entonces X es menor o igual que Z, ¿no? Que es la transitividad. ¿Sí? Entonces, un conjunto parcialmente ordenado es un conjunto que tiene una relación y esa relación satisface esos 3 axiomas, ¿no? ¿Sí? Entonces, se dice que X es totalmente ordenado. Entonces, se dice que X es totalmente ordenado. Esos van a ser los conjuntos que nos van a importar. Mente ordenado. ¿Sí qué pasa? Si cualesquiera dos los puedo comparar, ¿no?
Es decir, uno es menor, si yo, cualesquiera dos, yo los puedo, si yo puedo saber que uno es mayor o igual que el otro, ¿sí? Si es parcialmente ordenado, se dice que X es totalmente ordenado. Obviamente, primero, si X es parcialmente ordenado, ordenado, y cualesquiera X y Y para todo X y Y en X, se satisface se tiene que X es menor o igual que Y, o Y es menor o igual que X, ¿no? ¿Sí? Entonces, un conjunto parcial, un conjunto totalmente ordenado es un conjunto parcialmente ordenado en el que cualesquiera dos los puedo comparar, ¿sí? Entonces, una observación. Tenemos la siguiente observación, que va a ser más que notación, más que observación, va a ser una notación, pero bueno, dejémoslo como observación. Usaremos la notación X es menor que Y para denotar que X es menor o igual que Y con la relación en X, pero no son iguales, ¿no? Pero X es distinto de Y, ¿sí? Entonces notemos que el símbolo menor o igual es el símbolo de la relación que estoy definiendo en X que satisface estos axiomas, el axioma A, este axioma A, B y C, con estas propiedades A, B y C. Y el símbolo X menor que Y, lo que va a querer decir es que X está relacionado con Y de esta forma, X va a ser menor o igual que Y, pero son distintos, ¿no? Pero X es distinto de Y. Ok. Entonces, pues vamos a tener, dejen ver, este fue 1.50, la proposición que acabamos de ver. Entonces, definición 1.51. Definición 1.51, que es la de cadena. Entonces, definición 1.51. ¿Qué es lo que nos dice? Entonces, sea X con el orden, entonces consideramos X un conjunto parcialmente ordenado, sea X con este orden, un conjunto parcialmente ordenado. Parcialmente ordenado. Entonces, una cadena, un subconjunto C de X, un subconjunto C de X es una cadena, si con el orden heredado de X, C con el orden heredado de X, es un conjunto parcialmente, es un conjunto totalmente ordenado. Conjunto totalmente ordenado. ¿Sí? Ok. Entonces, las cadenas, si yo tomo un conjunto parcialmente ordenado X junto con este orden, con este preorden, ¿sí?
Entonces, una cadena en X va a ser un subconjunto C de X, de tal forma que cuando yo le pongo el orden heredado de X a C, ¿sí? Entonces, ese conjunto es totalmente ordenado, ¿sí? Todas las cadenas son subconjuntos totalmente ordenados de un conjunto parcialmente ordenado. Entonces, son las cadenas, ¿no? Ok. Entonces, si todo esto lo que queremos es porque quiero enunciarles el lema de Zorn, y para eso, pues necesito todas estas nociones, ¿sí? Entonces, consideremos X un conjunto parcialmente ordenado, entonces sea X un conjunto parcialmente ordenado. Y consideramos Y un subconjunto de X y Y un subconjunto de X. ¿Sí? Entonces, una cota superior de Y, ¿sí? Pues va a ser un elemento en X, es un elemento U en X, ¿sí? Que satisface que satisface que ese U está por arriba de todos los elementos de Y, ¿no? Es un elemento U en X que satisface que Y es menor o igual que X, que U, Y es menor o igual que U, para todo, para todo Y en Y, ¿sí? Entonces, una cota superior es eso, es alguien que está por arriba de todos los elementos de Y, ¿no? ¿Sí? Y un elemento maximal, entonces déjenme subrayarlo, es una cota superior. Y un elemento maximal de X, un elemento maximal, un elemento maximal de X, déjenme también lo subrayo, ¿sí? Que es, pues va a ser un elemento M en X, es un elemento M en X, tal que qué. Maximal no quiere decir que todos estén por abajo de él, ¿no? Lo que quiere decir es que nadie está arriba de él, ¿sí? Entonces, es un elemento M tal que no existe, no existe un X en X, tal que M es menor que X, ¿no? ¿Sí? Entonces, elemento maximal de X no quiere decir que todos estén por abajo de él, sino lo que quiere decir es que no hay nadie que esté arriba de él, ¿sí? Ok. Entonces, con esto, pues ya puedo enunciar ese lema de Zorn, ¿no? Sí, el lema de Zorn tiene que ver con todo esto que acabamos de definir. Involucra, involucra cadenas, involucra cotas superiores y involucra elementos maximales. ¿Sí? Ok. Entonces, lema de Zorn. Entonces, en realidad lo voy a escribir como teorema, pero es... Bueno, y ese es 1.52. Teorema 1.52.
1.52, que es el lema de Zorn. ¿Y qué es lo que nos dice ese lema? Pues nos dice lo siguiente, ¿no? Sea X, entonces sea X un conjunto parcialmente ordenado, conjunto no vacío parcialmente ordenado, un conjunto no vacío, ¿sí? Parcialmente ordenado. Entonces, este lema lo que nos va a decir es que van a existir elementos maximales en X si se satisface cierta condición. ¿Qué condición es la que se satisface? La siguiente. Entonces, y supongamos que si toda cadena, si toda cadena C de X tiene una cota superior, entonces X tiene elementos maximales. Entonces, X tiene elementos maximales. ¿Sí? Entonces, este lema, que es importantísimo en teoría de conjuntos, nos dice que si tenemos X, un conjunto, un conjunto parcialmente ordenado con este orden parcial, que es no vacío, y si toda cadena C de X, que toda cadena C de X, lo que quiere decir es que es un conjunto totalmente, es un subconjunto de X que es totalmente ordenado, si toda cadena tiene una cota superior, ¿sí? En el sentido que dijimos arriba, que existe un elemento de X que está por arriba de todos los elementos de C, entonces necesariamente X tiene elementos maximales, ¿no? ¿Ok? Entonces, la demostración de este resultado no la vamos a hacer porque pertenece a la teoría de conjuntos y de hecho, la demostración de este resultado se sigue el axioma de elección. Se sigue del axioma de elección. Y para aquellos que ya llevaron teoría de conjuntos o están llevando teoría de conjuntos, se demuestra, de hecho, que en los axiomas de Zermelo-Fraenkel de la teoría de conjuntos, el lema de Zorn es equivalente al axioma de elección. Es decir, si ustedes suponen el axioma de elección, pueden demostrar el lema de Zorn. Y si ustedes utilizan el lema de Zorn, si ustedes suponen el lema de Zorn, pueden demostrar el axioma de elección. ¿Sí? Entonces son equivalentes y entonces, por eso es que en mucha parte de la teoría de conjuntos, cuando se trabaja en los axiomas de Zermelo-Fraenkel, también se mete el axioma de elección. ¿Sí? Ok, entonces este es el teoremota. Bueno, se llama Sol. Ok, entonces lo que queremos es utilizar todo esto que dijimos, el lema de Zorn, para demostrar que todo anillo común tiene elementos ideales maximales, ya sean izquierdos, derechos o bilaterales. Entonces, ¿sí? Pues la demostración la dejamos acá así. Entonces, recordemos una definición que vimos en alguna clase anterior. Recordemos que si I es un anillo
perdón, si R es un anillo, si R es un anillo, e I un ideal, e I un ideal izquierdo, entonces I es maximal. Y es maximal. Así que pasaba. La primera condición era que I no era todo el anillo R, ¿sí? Y la segunda condición es que si J es otro ideal, si J es otro ideal que está entre I y J, que está entre I y R, otro ideal izquierdo, que está entre I y R, entonces necesariamente, entonces J es igual a I, o J es igual a R, ¿no? ¿Sí? Entonces, un ideal maximal izquierdo era esto, ¿sí? ¿Sí? Es decir, no es todo el anillo, no es todo el anillo, y entre el ideal y el anillo no hay ningún ideal propio, ¿no? O todo ideal izquierdo, o es I o es R, ¿sí? El que esté entre I y R. Lo mismo para ideales derechos y para ideales bilaterales, ¿no? Entonces, pues vamos a tener el siguiente, que va a ser teorema 1.53 o proposición 1.53. Proposición 1.53, que nos dice que si nuestro anillo tiene 1, entonces siempre vamos a poder encontrar ideales maximales izquierdos, derechos o bilaterales. ¿Sí? Entonces se un anillo con 1. No estoy pidiendo que sea conmutativo, ¿no? Solamente estoy pidiendo que tenga 1. Cierro un anillo con 1. E ahí un ideal. E ahí un ideal izquierdo. Puede ser ideal izquierdo. Puede ser derecho o puede ser bilateral. Bilateral de R. Tomamos un ideal de R que es izquierdo, o es derecho o es bilateral. ¿Sí? Sí, y bueno, y además I es distinto de R. ¿Sí? Que no es todo el anillo R, ¿no? Y además, y supongamos que I es distinto de todo, o sea, que sí está contenido propiamente en R, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, ¿existe un ideal maximal izquierdo? Entonces, existe un ideal maximal izquierdo de R. Bueno, puede ser izquierdo en el caso en el que I sea izquierdo, derecho o bilateral. ¿Sí? Que contiene, existe un ideal izquierdo, derecho, un ideal maximal izquierdo, derecho, bilateral que vamos a anotar M, tal que M contiene ahí. ¿Sí?
Entonces, nos tomamos R, un anillo, con 1. Esta es una hipótesis importante. Que tenga 1 es una mega hipótesis, ¿sí? O sea, es súper importante. Y vamos a tomar I, un ideal, que es izquierdo, derecho, bilateral. Y supongamos que y todo el ideal no es el anillo R, ¿no? Entonces va a existir un ideal maximal, que vamos a anotar M, que va a ser izquierdo, derecho, bilateral, que va a contener ahí, ¿no? ¿Sí? Y la demostración de esto es ideal maximal, ¿no? Entonces, necesitamos demostrar la existencia de ideales maximales y entonces, pues, ustedes como se pueden imaginar, pues utilizaremos el lema de Zorn y para eso, pues necesito crear un conjunto parcialmente ordenado, ¿no? Entonces solo haremos la prueba para ideales izquierdos, solo haremos la prueba para ideales izquierdos, ¿no? Para derechos y bilaterales, pues es análogo. Ideales izquierdos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que debo formarme para si quiero utilizar el lema de Zorn? Pues tengo que formarme un conjunto parcialmente ordenado, ¿no? Entonces sea L, por definición, va a ser el conjunto de todos los J que están contenidos en R, tal que J es un ideal izquierdo de A, J ideal izquierdo de R, ¿sí? Que contiene ahí, ¿no? Tal que I está contenido dentro de J, ¿sí? Entonces me estoy formando este conjunto, el conjunto de todos los ideales izquierdos de R que contienen al ideal I, ¿sí? Entonces notemos primero que L es no vacío, ¿no? Primero, L es no vacío. ¿Por qué es no vacío? Distinto del vacío. Pues ¿quién está en L? Pues I mismo está en L, ¿no? Pues I está en L, ¿sí? I es un ideal izquierdo de R que contiene a I, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y ahora hay que darle un orden a esa relación, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos dado dos elementos, dado dos ideales izquierdos que contienen ahí? Dados J1 y J2 en L. Entonces definimos lo siguiente, definimos que J va a ser menor o igual que J2. Sí, solo sí. Pues lo más obvio, ¿no? Que J1 está contenido dentro de J2, ¿sí? Entonces, resulta ser que con esto, L es un conjunto parcialmente ordenado. Entonces, L junto con este orden es un conjunto parcialmente ordenado, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo quiero utilizar el lema de Zorn, el lema de Zorn, ¿qué me decía? Debo tomar un conjunto
parcialmente ordenado, no vacío, ya lo tengo. Debo ver que toda cadena tiene una cota superior, ¿no? Para demostrar que tiene elementos maximales. Entonces me debo tomar una cadena en L. Ahora veamos que toda cadena en L tiene cota superior. Toda cadena en L tiene cota superior. Entonces, ¿qué es lo que tomamos? Pues me tomo una cadena, ¿no? Entonces, sea C igual a una cadena. Una cadena la puedo pensar así, sobre lambda. En lambda, una cadena en C, en L. Y, es una, y se tiene el nombre de cadena porque se puede pensar que es como una línea, ¿no? Que como todos están ordenados, entonces los podemos ordenar como en una línea. Entonces tomamos una cadena en L, ¿sí? De ideales izquierdos. Ok. Entonces, es decir, que sea una cadena en L, ¿qué quiere decir? Es decir, eh, para lambda y delta aquí, entonces, es decir, cualesquiera dos elementos en C los puedo comparar, ¿no? Entonces, C, lambda, entonces J lambda, J lambda está contenido dentro de J delta, o, bueno, contenido o menor o igual, ¿no? Entonces, menor o igual que J delta, o J delta es menor o igual que J lambda, ¿no? ¿Sí? Es eso. Entonces me tomo una cadena en este conjunto L, ¿sí? Y que sea una cadena quiere decir que cualesquiera dos los puedo comparar, ¿no? Ok. Entonces, pues nos tomamos CAJ estrellita, J estrellita, por definición va a ser la unión sobre los elementos de la cadena C, es decir, para la unión sobre lambda en lambda de los J sub lambda, ¿sí? Entonces la afirmación es que J, cuando yo tomo, esta es una familia de ideales izquierdos de R que contienen ahí. Entonces la idea es que la afirmación va a ser que cuando yo tomo la unión de todos ellos, eso va a seguir siendo un ideal izquierdo. Entonces la afirmación es que J estrellita es un ideal izquierdo de R. ¿Sí? Es un ideal izquierdo de R. Entonces, pues chequemos si quieren solo eh, por qué es un subgrupo. Entonces, primero, pues me tomo dos elementos, sean, digamos, A y B en J estrellita. Entonces, va a resultar que A está en algún J lambda y B está en algún J delta, ¿no?
porque está en la unión, J estrellita es la unión, y entonces quiere decir que tanto A y B están en alguno, ¿no? Para algunos lambda y delta en el conjunto de índices. ¿Sí? Ok, entonces podría pasar que estuvieran en el mismo, ¿no? Pero en un principio no sabemos que A esté en el mismo J lambda y B esté en el mismo J lambda, ¿no? Pero va a resultar que sí, ¿por qué? Como esta es una cadena, entonces como C es cadena, como C es cadena, entonces va a resultar que J lambda es menor o igual que J delta, que recordemos que aquí el orden es la contención, ¿sí? O J delta va a ser menor o igual que J lambda, ¿no? Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos que pasa lo primero, ¿no? Sin pérdida de generalidad, supongamos que J lambda es menor que J delta, ¿no? J lambda es menor o igual que J delta. Por lo tanto, J lambda, por como se definió el orden, está contenido dentro de J delta. Y así, como A está en J lambda y J lambda está en J delta, pues resulta ser que A también va a estar en J delta, ¿no? Y así, A está en J delta. Y entonces, pero B ya estaba en J delta. B ya estaba en J delta, ¿no? Y como también B está en J delta y J delta es un ideal izquierdo, es un ideal izquierdo, entonces A menos B está en J delta. Entonces, si A menos B está en J delta, por lo tanto, A menos B está en J estrellita, ¿no? Que J estrellita, recordemos que era la unión de todas las J lambda, ¿no? Lambda corriendo los índices lambda. ¿Sí? Entonces, por tanto, pasa ahí. De la misma manera, se prueba. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El chiste es que utilizando que es una cadena, dos elementos A que está en J lambda y B que está en J delta, los podemos meter en un J lambda común, ¿no? En este caso en J delta, y ahí sí los puedo operar porque cada uno de tanto J lambda como J delta son ideales, ¿no? ¿Sí? Entonces, de la misma manera se ve que si me tomo un elemento del anillo R, si me tomo un elemento del anillo R y me tomo un elemento A en J estrellita, entonces, entonces R por A, entonces R por A va a estar en J estrellita, ¿sí? Y por lo tanto J estrellita es un ideal, tanto J estrellita es ideal izquierdo, es ideal izquierdo de R,
que contiene ahí, tal que J estrellita, tal que ahí está contenido. Está contenido dentro de J estrellita. Y eso pasa porque cada J lambda contiene ahí, ¿no? Entonces la unión de todos ellos, pues necesariamente también contiene ahí. Y entonces, aquí, aquí se me olvidó poner algo. Son todos los J que están contenidos en R, que no son todo R, ¿no? Acá me faltó tachar que no son todo R, entonces es esto así, ¿sí? Son todos los ideales izquierdos de R que contienen ahí. L son todos los ideales izquierdos de R que contienen ahí, pero no son todo R, ¿sí? J, pero J es distinto de R. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues ya tenemos, pasa esto, entonces J estrellita va a ser un ideal izquierdo de R, y además, ¿qué satisface? Y además, J lambda es menor o igual que J estrellita para toda lambda, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que demostramos? Lo que demostramos es que si yo me tomaba esta cadena C, si yo me tomé esta cadena, entonces J estrellita está por arriba de todo C, de todos los elementos de C. ¿Sí? Y entonces uno podría pensar que entonces ya es una cota superior, ¿no? Pero faltó algo, ¿no? Todavía J estrellita todavía no está en, J estrellita todavía no ha probado que está en L, ¿no? Lo que es probado es que es un ideal izquierdo de R que contiene ahí, J estrellita contiene ahí, pero me falta checar que no es todo el anillo R, ¿sí? Entonces, veamos, falta ver, entonces falta ver que J estrellita es distinto de R, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a suponer que es R, ¿no? Entonces, supongamos J estrellita es igual a R, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, como nuestro anillo tiene 1, ahí es donde estamos utilizando esa hipótesis importantísima. En este resultado necesitamos, vamos a utilizar la hipótesis de que el 1 está en R para ver que el J estrellita no es todo R, ¿sí? Entonces, estamos suponiendo que nuestro anillo tiene 1, ¿no? Entonces, como el 1 está en R y estoy suponiendo que J estrellita es R, por lo tanto, 1 está en J estrellita, ¿no? Que es la unión sobre los lambda en lambda de los J lambda. Y entonces, si uno está en la unión, pues por lo tanto, está en algún uniendo, ¿no? Por lo tanto, existe un lambda en lambda, tal que ¿qué? Tal que el 1 está en J lambda, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dijimos? Lo que dijimos, lo que demostramos en clases pasadas es que en un ideal, en un anillo con 1, si el 1 está en el ideal, entonces necesariamente el ideal es todo. Por lo tanto, ¿de dónde concluimos? ¿De dónde concluimos?
que J lambda es igual a R. Y eso es una contradicción, ¿no? Es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Pues C, ¿qué es este conjunto? ¿Qué era la cadena esta? Estaba contenida dentro de L, ¿sí? Y los elementos de L son ideales propios. Es decir, son elementos, son ideales que no son todo el anillo R, ¿no? Y los elementos de L son ideales izquierdos que no son todo R, ¿no? Que no son R, ¿sí? Recuerdo L acá arriba. Acá está, ¿no? L era ideales izquierdos que contienen ahí, que no son todo el anillo R. Entonces, en particular, como este C es un subconjunto de L, entonces todos los elementos J lambda son ideales izquierdos que contienen ahí, que no son todo el anillo R. Y aquí estoy llegando a que JL es R para algún lambda, ¿no? Y eso es una contradicción, ¿sí? Por lo tanto, por lo tanto, J estrellita es distinto de R, y así que hemos probado. Y así tenemos que J estrellita es una cota superior, es una cota superior de la cadena C, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tomamos? J estrellita, ¿qué es lo que demostramos? Que J estrellita está por arriba, J estrellita está por arriba de todos los elementos J lambda, donde J lambda son los elementos de C, ¿sí? Y J estrellita es un elemento de L, ¿no? ¿Por qué es un elemento de L? Porque J estrellita es distinto de R, y J estrellita, es un ideal izquierdo que contiene ahí, ¿no? Por lo tanto, esa es una cota superior. Y entonces y esa fue una cadena arbitraria, ¿no? Por lo tanto, por el lema de Zorn, por lo tanto, por Zorn, existe elementos maximales en L. Existe elementos maximales en L. Sí, es decir, ¿dónde está L? Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Existe un elemento maximal respecto a la contención en este conjunto L que contiene ahí. Y es exactamente lo que queríamos, ¿no? Que existe un ideal maximal de M, un ideal maximal M que contiene ahí, ¿sí? ¿Sí? Por lo tanto, por lo tanto, existe ideal maximal izquierdo, izquierdo, M, M, tal que I está contenido dentro de M.
Y eso acaba la demostración, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que hemos demostrado? Recapitulando, lo que hemos demostrado es lo siguiente, ¿no? Demostramos lo siguiente, que si tomamos R un anillo con 1 y tomamos I un ideal, que no es todo R, entonces siempre vamos a encontrar por arriba del ideal I un ideal M, que es maximal. ¿Y qué es maximal? ¿Qué quiere decir? Que arriba de este M ya no hay más ideales izquierdos, salvo M mismo y todo el anillo R, ¿no? ¿Sí? Y para demostrar el lema de Zorn, pues necesitábamos demostrar que tener un conjunto parcialmente ordenado y que en ese conjunto parcialmente ordenado toda cadena tenga una cota superior, ¿no? Y para ver que tenga una cota superior, pues utilizamos básicamente, lo importante fue demostrar, utilizamos fuertemente que el anillo tenía un 1, ¿sí? Ok. Y entonces con esto acabo la prueba de este resultado y nos vemos en el siguiente video para estudiar los ideales primos.